Bienvenidos traders nuevamente a Open Binary. En el día de hoy nos encontramos en nuestra sesión número 12 con la modalidad de gráfico o pantalla dividido correspondiente a la lista de reproducción de 0 a 100 en el trading. Bien traders, recuerden que nosotros vamos a estar haciendo como siempre nuestro análisis apoyándonos en nuestro contexto, el cual va a estar apoyado, ¿sí?, por nuestro gráfico de velas japonesas, y vamos a leer el corazón, ¿sí?, de cada vela, ¿sí? Por ejemplo, esta sería nuestra vela, ¿sí?, y todo esto sería nuestra formación. De igual forma, tienen en la lista de reproducción de 0 a 100 cómo configurar nuestro broker, ¿sí?, nuestro gráfico. Por ejemplo, de acá vamos a tener el comienzo de la vela, el cual va a iniciar 11:57, y acá vamos a tener el final, ¿sí?, 11:58. Y nuestra formación, ¿sí?, nuestro corazón de vela, lo vamos a tener dividido al medio, ¿sí? Vamos a tener 30 segundos acá y 30 segundos acá. Esa es la forma en la que yo configuro el broker para poder obtener buenos resultados. Bien, sin tanta explicación entonces, vamos a dar comienzo con la clase y comencemos. Bien, ¿qué es lo que vemos a simple vista acá? Como ya sabrán, tenemos una tendencia alcista bastante fuerte, ¿sí? De hecho, podríamos llegar a decir que tenemos una especie de canal. Fíjense cómo el precio se está moviendo dentro de un canal, ¿sí? Tenemos una tendencia bastante fuerte, tenemos momentum, tenemos patrones. Si bien estas tres formaciones, ¿sí?, no son un momentum, se puede llegar a catalogar, ¿sí?, como un momentum. De hecho, fíjense que también acá encontramos el patrón, por ejemplo, una vela roja, ¿sí?, y aparecen tres velas verdes. Una vela roja y aparecen tres velas verdes. Una vela roja y aparecen tres velas verdes, ¿sí? Y fíjense en cómo se repite durante mucho tiempo. Entonces, ya teniendo esa información, podríamos especular que acá, ¿sí?, se vuelva a generar una vela de color verde. Ese sería el primer punto a apoyarnos. Segundo punto a apoyarnos, que venimos de una tendencia alcista fuerte, ¿sí? Ahí ya tenemos otro punto para entrar en una compra. Y después otro punto a favor, ¿sí?, que sería el tercero. Fíjense en acá que tenemos número redondo, y fíjense en esta vela, ¿sí?, que rompió. De hecho, ya había testeado en varias ocasiones y lo logró romper. Entonces, apoyándonos en todo eso, vamos a buscar en nuestro corazón, o sea, en nuestra formación de vela, que sería el gráfico de líneas, vamos a buscar fuerza alcista, ¿sí? Bien, algo que explico rápido y creo que ya lo vengo explicando en varias clases. Van a ver acá este importe y van a ver acá este importe, sí, mejor dicho, este beneficio del 87 y este beneficio del 92, corresponde a que estamos analizando el euro USD, ¿sí? Pero acá tenemos binario y acá tenemos digital. Ya lo expliqué y lo mostré en varias clases, es exactamente lo mismo, ¿sí?, el gráfico digital con el binario. Si no me creen, hagan la prueba. Pongan el gráfico de velas, ¿sí?, en binario, y pongan el gráfico de velas acá en binario también. Perdón, pónganlo en digital acá y en binario acá, ¿sí?, el gráfico de velas, pónganlo en 30 minutos a los dos y van a ver que es exactamente lo mismo. Bien, como dijimos entonces, apoyándonos en varios puntos, por ejemplo el patrón, ¿sí?, que tenemos tres velas verdes y una vela roja, ¿sí?, o que cada vela roja aparecen tres velas de color verde, ¿sí?, sabiendo que tenemos un precio que está rompiendo niveles, sabiendo que tenemos una tendencia que viene alcista fuerte, vamos a buscar formación alcista acá. Entonces, miren esto. Arranca muy despacito el comprador, ¿sí?, porque apenas se ve el movimiento, y mete un latigazo. Vemos acá como está perdiendo un poco de fuerza, ¿sí? El vendedor entra de una forma despacito, pero entra, ¿sí? Es un movimiento que podríamos llegar a calcular. Hasta acá no sabemos nada. ¿Quién responde con fuerza haciendo impulsos y retrocesos? Impulso, retroceso, impulso, ¿sí? El comprador. Ahora, miren acá el vendedor. No tiene fuerza, porque apenas está teniendo fuerza, lo vemos que no quiere moverse mucho y mete un latigazo, ¿sí? Sabiendo que el comprador es el que viene dominando, al ver este movimiento decimos, ok, si el vendedor el comprador y el vendedor responde de esta forma, entra el comprador y el vendedor vuelve a responder de esta forma, ya podríamos decir que estas entradas por parte del comprador, ¿sí?, que vimos acá una pequeña debilidad, entraba el vendedor y el comprador respondía y vemos que se pausa, podríamos estar pensando, ¿sí?, en una venta. Pero ¿qué vemos acá? Entra el vendedor con un latigazo, el comprador responde, el vendedor no mete la misma fuerza, ¿sí?, mete un movimiento similar a este, pero no parecido a este. Vuelve a entrar el comprador, miren esto, vendedor entra
cambia de nuevo su velocidad, ¿sí? Miren este movimiento como cambia de nuevo su velocidad. ¿Quién responde con una forma bastante fuerte? El comprador, ¿sí? Fíjense en que el comprador, si bien acá, ¿sí?, es donde había comenzado la vela, fíjense en que durante los primeros 15 segundos, ¿sí?, entraba el comprador, el vendedor es el que intenta dominar. ¿Quién vuelve a responder con mucha fuerza durante los 30 segundos? El comprador, ¿sí? Acá ya tenemos un indicio de que el comprador viene muy fuerte, ¿sí? Fíjense en cómo el comprador viene muy fuerte haciendo impulsos y retrocesos, y el vendedor es el que se desespera, pierde fuerza, ¿sí?, porque pierde fuerza y pierde velocidad, y responde el comprador. Bien. Estamos tratando de explicar de esta forma, ya que tengo muchos usuarios, tanto sea en YouTube como en TikTok, que me van preguntando el por qué yo veo acá fortaleza alcista, por qué veo fortaleza bajista. Entonces, viendo en los primeros 30 segundos mucha fortaleza por parte del comprador, lo que nos toca es ver en los siguientes 30 segundos, ¿sí?, que sería todo este rectángulo de acá, si el comprador sigue dominando, y si vemos entradas del vendedor, lo hace de forma eficiente y con fuerza, o a latigazo y con desesperación. Entonces, sabiendo que el comprador dominaba, ¿sí?, teníamos desesperación del vendedor, comprador que vuelve a dominar, ¿sí?, tenemos comprador que sigue dominando. Ahora miren esto, entra el vendedor. Esto podríamos decir que es un nivel interno, ¿sí? Acá tenemos un nivel interno, acá tenemos otro nivel interno. Cuando el vendedor entra, ¿sí?, el comprador se acobarda y deja entrar. No, el comprador sigue entrando, ¿sí?, de una forma tranquila y segura. ¿Quién está metiendo latigazos fuertes de desesperación, no pudiendo hacer mínimos más bajos? Recuerden que el único mínimo que hizo el vendedor fue bien. Cuando responde el comprador, ¿vemos un vendedor que haga esto? No, lo que vemos es un vendedor que entra muy cobarde y el comprador sigue dominando, ¿sí? Entonces, acá en esta formación es bastante fácil de entender, ¿sí? Tenemos dominio por parte del comprador, dominio durante todo este sector, por parte del comprador, ¿sí? Volvemos a tener dominio del comprador, volvemos a tener dominio del comprador. Ahora, miren esto. El vendedor, ¿sí?, en el único momento que entró fuerte fue acá. Fue este movimiento que hizo acá. Cuando lo hace, ¿aguanta esta fuerza? No. ¿Qué es lo que vemos? Que se está quedando sin fortaleza, se está quedando sin velocidad. Comprador se activa, miren esto, vendedor vuelve a entrar de una forma desesperada, se estanca acá, ¿sí? Comprador vuelve a responder, miren esto, el vendedor vuelve a entrar de una forma desesperada, ¿sí? ¿Quién vuelve a responder? El comprador. Entonces tenemos mucha fortaleza por parte de los compradores, entonces vamos a ir en una compra, ¿sí? Bien, veamos entonces, acá tuvimos nuestra primera compra. ¿Recuerdan al principio del video que yo les dije que teníamos este patrón de vela roja, 3 velas verdes, ¿sí? Vela roja, 3 velas verdes, vela roja, 3 velas verdes, y así se repetía en ocasiones? Bueno, acá ¿qué estamos teniendo? ¿Sí? Tuvimos nuestra vela roja, ¿sí?, que es la que está acá, y nuestras 3 velas verdes. Ahora, sabiendo que venimos de un patrón, ¿vamos a buscar acá nosotros fortaleza alcista? Claramente no. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que el patrón se está respetando. Entonces, busquemos en nuestra formación, en nuestro corazón, ¿sí?, de la vela, que sería todo esto de acá, si encontramos fortaleza bajista. Bien. Comprador entra muy despacito, vendedor entra muy despacito. Miren esto, el comprador le cuesta y mete latigazo, ¿sí? Se pausa y vuelve a meter un latigazo. ¿Qué indicio o qué pauta nos puede llegar a dar de un comprador que entra con esa fuerza? El comprador no hace esto, ¿sí? No lo hace de una forma sana, lo está haciendo a punta de latigazo. Podemos estar pensando que acá el comprador lo que está haciendo es buscar el punto alto lo más rápido posible, o sea, hacer un máximo lo más rápido posible. Por ese motivo entra con esta fortaleza. Ahora, ¿vemos que el vendedor se queda? No, miren esto, el vendedor entra fuerte. Comprador, que venía entrando con estos movimientos, responde nuevamente igual. Miren esto, entra el comprador de una forma muy despacito, el vendedor entra, ¿sí?, muy tranquilo y muy callado. Miren acá, el comprador se fuerza, ¿sí?, vuelve a meter un latigazo. Miren toda la pérdida de velocidad que tiene acá. Vendedor entra, comprador vuelve a perder velocidad. Esta fuerza que nosotros habíamos visto al principio de la formación, fíjense como acá el vendedor empieza a entrar, comprador responde, pierde mucha fuerza, vuelve a entrar el vendedor, comprador responde, ¿sí?, no lo hace ya con fuerza, vuelve a entrar el vendedor, ¿sí? Y miren esto,
Tenemos acá una especie de nivel interno, vamos a mostrarlo bien, tenemos un nivel interno, ¿sí? Cuando el comprador se activa, que acá decimos ok, se está tratando de activar, miren esto, lo que le está costando, ¿sí? Todos estos movimientos son debilidad, son desesperación, ¿sí? Porque vemos muchos cambios de velocidad, vemos mucha desesperación para alcanzar un máximo, vemos también que le está costando muchísimo, ¿sí? Subir. Vamos a trazar acá otro nivel interno, ¿sí? Fíjense, el comprador entró, respondió, perdón. Miren esto, cuando el comprador entra acá, ¿sí? ¿Logra romper este nivel? No, entra vendedor. Acá sí lo logra entrar. Miren esto, vendedor entra, vemos acá el comprador que le está costando mantenerse sobre este nivel. ¿Quién se activa en este nivel interno del corazón de la vela? El vendedor, ¿sí? Que mete este movimiento de fortaleza. Comprador viene acá, se desespera, empieza a meter muchos cambios de velocidad, todo para alcanzar este nivel interno. Y el vendedor se vuelve a activar. A lo último vemos una pausa y el comprador, ¿sí? Que le cuesta desde aproximadamente, vamos a decir, desde acá, ¿sí? Hasta acá, le cuesta meter un movimiento alcista fuerte y romper esta zona. Entonces, apoyándonos en el patrón y viendo nuestra formación, ¿sí? Nuestra corazón de la vela, ya sabemos que podríamos estar entrando en una posible venta. Ok, acá tenemos nuestra vela de color rojo, ¿sí? Tuvimos nuestra venta, nuestro patrón sigue funcionando. Sabiendo, ¿sí? Que tenemos el patrón, en la siguiente formación vamos a buscar fortaleza alcista. Tenemos varios motivos. Tenemos el patrón, ¿sí? De 3 velas rojas, una vela verde, perdón, 3 velas verdes, una vela roja, tres velas verdes con la roja, ¿sí? Acá tenemos la roja con las 3 verdes, la roja con las 3 verdes, la roja con las 3 verdes, la roja con las 3 verdes. Acá tenemos una vela roja nuevamente. Sabiendo que tenemos un patrón, sabiendo que estamos a favor de una tendencia, sabiendo que nuestros compradores están rompiendo varios niveles, ¿sí? Miren acá, el comprador rompe, el comprador rompe, el comprador rompe, el comprador vuelve a romper, ¿sí? Acá trató de alcanzar su máximo, posiblemente esté buscando este número redondo de acá o este número redondo de acá, ¿sí? Pero no vemos un comprador débil, no vemos un vendedor que entre con mucha fuerza. De hecho, fíjense que la vela roja es bastante pequeñita. Entonces, tenemos muchos puntos para seguir buscando fuerza en sí. Vamos a ver entonces nuestro corazón de vela. Vemos que empieza entrando el comprador despacito, el que se activa, ¿sí? Esto es lo mismo que pasó en la formación anterior, pero en inversa. El vendedor se activa, miren esto. Latigazo, se pausa, vuelve a meter el latigazo. ¿Quién responde con fuerza? El comprador. El vendedor hace un mínimo más bajo, ¿sí? Pero miren, si teníamos estos movimientos de fortaleza, ¿por qué no metiste un movimiento bajista como por acá? No lo hace eso el vendedor. Mete un movimiento bastante chiquitito. Fíjense en que el mínimo, si bien es un mínimo más bajo, no es un mínimo con mucha diferencia, no es que llegó como por acá. Bien, entonces entra el vendedor con este latigazo de desesperación buscando su mínimo más bajo. Vamos a trazar acá una especie de nivel y vamos a volver a trazar acá una especie de nivel. ¿Sí? Memorícense estas dos líneas. Entra el comprador despacito, vendedor entra muy despacio. ¿Quién se activa con fuerza? El comprador. Ahora, si bien el comprador se pausa y entra despacito, cuando el vendedor responde, ¿sí? Fíjense que pasan 2 segundos o 3 desde que llega de acá a acá, ¿sí? Comprador responde, alcanza su máximo anterior, vendedor se acelera, se está estancando, ¿sí? En esta zona, en este número redondo, podríamos llegar a decir también, que es un nivel interno de vela. Entra vendedor, comprador responde, vuelve a entrar el vendedor, estancando acá. Comprador se activa, ¿sí? Vendedor responde despacio. Comprador vuelve a entrar, vendedor responde, pero ¿dónde se está estancando en el nivel interno? ¿Quién está respondiendo con impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, pequeña pausa, impulso, retroceso, impulso, pequeña pausa, impulso? ¿Quién está respondiendo? El comprador. Entra el vendedor con fuerza, aparentemente, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos visto esta fuerza, entonces necesitamos que el vendedor acá entre con mucha fuerza, ¿sí? Necesitamos que un vendedor haga esto. No lo hace. Cuando el comprador entra, miren esto. El vendedor entra, se pausa y se desespera, ¿sí? Para intentar, que lo logra de hecho, mantener la formación lo más abajo posible, para intentar que esta vela, ¿sí? Termine de color rojo, que termine una vela bajista. Si bien rompe, ¿sí? Su estructura,
Fíjense, el que venía dominando durante toda la formación era el comprador. Tenemos desesperación bajista, fortaleza alcista, fortaleza alcista, fortaleza alcista. ¿Por qué decimos que acá tenemos fortaleza alcista? Porque el vendedor le costaba. Fíjense, después de esta entrada el comprador, ¿sí? El vendedor le costó bajar. Vuelve a entrar el comprador y el vendedor le costó bajar, ¿sí? Tuvo que meter un latigazo. Después tenemos acá mucha fuerza alcista, ¿sí? Fíjense en que, si bien esto me van a decir, puedo llegar a tomarlo como desesperación o como latigazos, sí, podría llegar a decirse que sí. Pero, como vemos, un vendedor que está muy desesperado y no logra hacer mínimos cada vez más bajos, ¿sí? Este movimiento acá es fuerza alcista verdadera. Esto es fuerza alcista verdadera, fortaleza verdadera. Aparte recuerden que el comprador venía activo con movimientos grandes, ¿sí? Teníamos movimientos grandes, teníamos acá que el vendedor no está pudiendo bajar, está costando, ¿sí? Tenemos también movimientos por parte del comprador que aparentemente son fuertes, ¿sí? Y cuando vemos esto tenemos nuestra confirmación de que el comprador viene dominando, y a lo último con este latigazo volvemos a tener una confirmación de que el vendedor está desesperado por evitar, ¿sí? Que esta vela termine de color verde. Fíjense, si la vela hubiera finalizado, por ejemplo acá hubiera entrado el vendedor con este descanso y volvía a entrar así, esta vela hubiera terminado de color verde. Entonces el vendedor, ¿qué hace? Se acelera, ¿sí? Para buscar el punto más bajo. Pero de igual forma, si nosotros miramos nuestra formación, nuestra vela ya terminada, van a ver que tiene mucha mecha de ambos lados y que es una vela muy pequeña. Bien, entonces nosotros acá nos vamos a ir en una compra porque vemos mucha fortaleza al sistema. Bien, traders. Acá tenemos entonces, nosotros vamos a seguir apoyándonos en nuestro posible patrón de una vela roja, 3 velas verdes, ¿sí? Sabiendo que estamos a favor de la tendencia alcista, seguimos con puntos a favor de los compradores. Entonces analicemos acá. Miren, entra el comprador, vendedor. Entra de una forma y entra de otra y vuelve a entrar de otra, ¿sí? Voy a hacer un zoom. Vamos a ver si podemos eliminar y hacer el zoom. Miren esto. Entra comprador, vendedor entra. Así, cambia de nuevo su velocidad estirándose y vuelve a frenarse, ¿sí? Espero que lo hayan entendido ese movimiento que se les explico. Comprador, vendedor entra de una forma, de dos y de tres. Comprador responde fuerte, se pausa, vuelve a entrar, ¿sí? Fíjense. Vendedor se desespera. Esto es una desesperación. ¿Por qué motivo? Porque ya acá, ¿sí? Estabas metiendo 3 movimientos para bajar. Cuando el comprador entró, vos metiste una aceleración. Vuelve a entrar el comprador y se repite lo mismo. Entra de una forma y mete latigazo. ¿Qué es lo que hubiera sido lo ideal acá? Imagínense que entraba el comprador así, el vendedor respondía de esta forma. Entraba el comprador así, el vendedor respondía de esta forma. Entraba el comprador así, el vendedor respondía de esta forma. Si hubiera visto esto, ¿sí? Hubiéramos visto fortaleza bajista. Pero lo que estamos viendo es que el vendedor cuando entra le está costando mucho bajar. El comprador entra fuerte, se pausa, vuelve a entrar despacito. El vendedor mete el latigazo. Cuando el comprador entra, vemos que el vendedor mete movimiento bajista, ¿sí? De una forma muy tranquila y de la nada latigazo. Trazamos acá nuestro mínimo más bajo por parte de los vendedores. ¿Quién se activa acá con impulso y retroceso? El comprador. Miren, impulso, retroceso. Impulso, pequeña pausa, retroceso. Impulso mucho más fuerte, retroceso, ¿sí? Acá vamos a calcularlo así. Impulso, ¿sí? Retroceso. Impulso, no es lo más sano, pero sigue siendo impulso, ¿sí? Con una pequeña pausa, retroceso y vuelve a generar el impulso. Los primeros 30 segundos lo que vimos es desesperación, ¿sí? Por parte de los vendedores. Vemos desesperación acá, vemos desesperación acá, vemos desesperación acá. Vemos un comprador que durante los 15 segundos de la primera formación viene dominando, ¿sí? Haciendo máximos más altos. De hecho, acá nosotros vemos cómo el comprador logra darle vuelta a la formación, ¿sí? Casi a lo último que el vendedor se desespera para demostrar que viene con fuerza, la cual no es fuerza verdadera, sino que es fuerza desesperada. Y miren esto, comprador entra, vendedor responde, se pausa. Acá el comprador sí vemos un cambio de velocidad, pero el vendedor no lo aprovecha. Si el vendedor hubiera entrado así, cuando el comprador metía este movimiento, el vendedor hubiera seguido, ¿sí? De esta forma, todo el análisis de acá se hubiera caído, ¿sí? Y hubiera sido fuerza bajista verdadera, ¿sí? Hubiera sido fuerza bajista verdadera. Por eso les digo que ustedes tienen que ver quién domina los primeros 30 segundos, ¿sí? En este caso vemos dominio por parte del comprador. ¿Por qué motivo dominio por parte del comprador? Porque no vemos un vendedor que baje de esta forma.
entrada comprador, vendedor baja bastante, entrada comprador, vendedor baja bastante. Vemos un vendedor que está costando, ¿sí?, hacer mínimos. Entonces tenemos en los primeros 30 segundos dominio por parte del comprador, y en el segundo 30 segundos, perdón, en el segundo rectángulo de 30 segundos, tenemos dominio nuevamente por parte del comprador. Si bien acá tenemos un comprador que entra, se desacelera, ¿sí?, miren cómo entra el vendedor, casi apenas. Cuando el comprador entra, el vendedor se desespera, ¿sí?, y el comprador es el que vuelve a dominar. Ahora, el vendedor entra, se pausa, ¿sí?, fíjense que intenta impulsarse en este número redondo, no lo logra hacer. ¿Quién sigue dominando? El comprador. Ahora, tuvimos mucho dominio por parte del comprador, pero no tenemos que dejar de lado que el vendedor está insistiendo, ¿sí?, en bajar la formación, está insistiendo en bajarla. De hecho, en la vela anterior también vimos mucha fortaleza por parte de los vendedores. Si bien nosotros nos fuimos sin compra acá, vimos que el vendedor estaba entrando ya con movimientos bastante fuertes, ¿sí? Entonces nosotros en la siguiente vela, la siguiente formación, vamos a entrar en una venta, ¿sí? Nosotros acá tuvimos nuestra venta, pero quiero que se acuerden, ¿sí?, que en las formaciones anteriores tuvimos dominio por parte del vendedor. Después, quiero que miren esto. Tenemos una vela, ¿sí?, tipo doji, sabiendo que los vendedores venían entrando con mucha fuerza. Cuando vemos esta vela, que es un tipo doji, podemos pensar en que el comprador, ¿sí?, va a intentar hacer un posible descanso. Recuerden que nosotros veníamos estipulando que el precio iba a buscar esta zona, pero si vemos que acá le está costando subir, ¿sí?, que vemos una pequeña pausa o un descanso por parte de los vendedores, vamos a buscar formación bajista en nuestra operación de la vela. Vamos a buscar ¿sí?, una posible venta, porque vemos acá el comprador que no está, ¿sí?, muy activo. Entonces analicemos acá. Vemos que entra el vendedor despacito, ¿sí?, comprador responde de una forma muy despacio, fíjense cómo lo logra superar ese nivel. Vuelve a entrar el vendedor. El comprador que había entrado de esta forma, miren lo que hace acá, se desespera. Entra el vendedor, el comprador se vuelve a desesperar, alcanza un número redondo. ¿Quién se impulsa y se activa? Lo hace con muchos cambios de velocidad, sí, pero lo hace de una forma sana el vendedor. El vendedor se pausa, ¿sí? Vamos a trazar este nivel acá. Miren esto, el comprador no alcanza su máximo anterior. Entra vendedor. Acá vemos compresión por parte de los compradores, ¿sí? Vemos una compresión. Miren todo este movimiento que hizo el comprador y el vendedor domina. ¡Pum! Alcanza su nivel, ¿sí? Ahora, el comprador, que acá no tenía fuerza para romper este número redondo, acá entraba el vendedor, acá el comprador no tenía fuerza para romper un nivel interno, ¿sí? Después de esta entrada del vendedor, miren que el comprador se desespera, alcanzando, ¿sí?, este punto máximo, que es la mechita donde dejó esa punta. ¿Quién responde con fuerza verdadera? ¿Sí? Fíjense en el vendedor cómo responde. El comprador que había entrado con este movimiento ya no lo logra hacer acá. Fíjense en que se pausa y empieza a entrar el vendedor. El comprador se desespera, ¿sí?, alcanzando un máximo anterior, que fue este de acá, ¿sí?, pero no fue el máximo más alto, fue el segundo más alto que hizo. Ahora, comprador que entra desesperado, vendedor que le responde fuerte. Comprador que no tiene fuerza, vendedor que sigue respondiendo. Comprador que se agota. Se agota ¿por qué? Porque mete este latigazo y vean esto. Durante todo este tiempo no logra hacer máximos más altos. Está comprimido. ¿Quién le está respondiendo cada vez que entra? Fíjense, entra comprador, vendedor lo responde. Entra comprador, vendedor lo responde. Entra comprador, ¿y quién logra dar vuelta a la formación casi a lo último? ¿Sí? El vendedor. Este latigazo no es desesperación, porque ya lo habíamos visto acá, ¿sí? Dominio por parte del vendedor, lo habíamos visto acá. Habíamos visto desesperación por parte de los compradores acá, desesperación acá, vimos compresión del precio acá, vimos que se estiró para alcanzar este máximo más alto, vemos que no puede romper este número redondo, vemos que está estancado en niveles internos. Y a lo último vemos un comprador que dice, ok, yo quiero seguir dominando, ¿sí?, quiero mantener fortaleza alcista, pero este movimiento fue una desesperación ¿para qué? Para darle vuelta a la formación, ¿sí? Es similar a lo que venía pasando en las velas anteriores. Veníamos de un comprador activo, ¿sí? De un vendedor bastante activo, y vemos un comprador bastante desesperado. Entonces la siguiente formación nosotros, la siguiente velita, la vamos a buscar en venta, ¿sí? Vamos a finalizar acá y buscamos una venta. Bien,
Acá tuvimos entonces, ¿sí?, nuestra última velita de color rojo. Yo creo que le saqué el contexto hacia acá. Le saqué el contexto. Bien, nosotros vamos a analizar esta vela, ¿sí?, porque nosotros no sabíamos si el precio iba a irse hacia el alza, iba a descansar acá o si iba a ir hacia la baja, ¿sí? Pero quiero que miren esto. Acá nosotros, si bien la vela siguiente tenía el doji, porque sin querer recién hice un spoiler, quiero que presten atención a una cosa. El comprador ya se estaba quedando debilitado, se estaba quedando sin fuerza, ¿sí? Vemos un comprador acá que ya había metido lo máximo para alcanzar, ¿sí?, ese punto, y de hecho vimos que a lo último el vendedor logra dominar. Si bien termina en una vela verde, no deja de ser un doji, ¿sí? Podríamos estar pensando en el final de esta formación alcista, o sea, en el final de este impulso alcista. Pero ¿qué estamos viendo acá? Que el vendedor está alcanzando, ¿sí?, de una forma muy fuerte ciertos niveles. También estamos viendo que esa vela rompió varios niveles, ¿sí? Y no vimos mucha fortaleza por parte de los compradores, vimos desesperación. Entonces, en esta nosotros vamos a volver a buscar, ¿sí?, ya olvidándonos del patrón que habíamos visto durante toda esta formación, vamos a buscar una posible venta. Si ustedes miran esto, van a ver una especie de canal, ¿sí? Tenemos una especie de canal bajista. Cuando vean esto, no se dejen llevar, ¿sí?, no se dejen llevar por quién está entrando muchas veces, sino por cómo está entrando. ¿Por qué motivo digo esto? Ustedes van a ver esto y van a decir, ah, ok, pum, venta, y van a entrar a la venta con $200. No, van a perder ese operativo. ¿Por qué motivo? Si bien acá esta formación va a terminar bajista, sí, porque va a terminar bajista, ya se los acabo de mostrar en el spoiler que hice, muchas veces vemos este tipo de formaciones, ¿sí? Pero el vendedor, si entra, por ejemplo, acá, ¿ven? Entra comprador, vendedor empieza a entrar impulso, pausa, impulso. Comprador entra, vuelve a entrar el vendedor, no logra hacer máximo. Entra el comprador, ¿sí?, no alcanza a hacer máximo. El vendedor empieza a bajar con una naturalidad, ¿sí? Fíjense que es una naturalidad por parte de los vendedores. Ahora, si nosotros vemos que el vendedor baja de esta forma, ¿sí?, y empieza a hacer este tipo de movimiento, vemos que el comprador entra y el vendedor empieza a bajar, pero de esta forma, ¿sí? Empieza a hacer de esta forma, logrando un mínimo. El comprador vuelve a entrar. Vemos que el vendedor le cuesta, alcanza su mínimo, el comprador vuelve a entrar. Vemos que el vendedor, bueno, lo que les estoy tratando de explicar acá es que veríamos un vendedor débil, ¿sí? Nosotros acá lo que vemos es un vendedor sano, un vendedor fuerte. ¿Por qué motivo? Entra con impulso, ¿sí? Cuando entra el comprador no alcanza a ser máximo. Entra vendedor, comprador entra, no alcanza a ser máximo, de hecho está estancado en un nivel interno. Vendedor empieza a entrar, ¿sí?, de una forma acelerada, se acelera, tienen que tener cuidado de esos movimientos. Comprador no entra muy fuerte, vendedor sigue respondiendo, se pausa el vendedor. Comprador entra despacito, vendedor sigue respondiendo. Vemos que el comprador entra, se pausa durante todo este tiempo, ¿sí? Fíjense que tenemos muchos niveles internos en los que está rebotando el comprador. Vendedor se activa nuevamente con fuerza, el vendedor se pausa, vuelve a entrar el vendedor. Acá miren esto, el comprador se intenta activar, ¿sí?, pero el vendedor le sigue respondiendo. El comprador se activa y cuando vean estos movimientos, después de toda una formación que vino dominando bajista, con muchos niveles internos en los que el comprador no lograba romper, ¿sí?, este movimiento bajista que vemos acá es un latigazo de fuerza verdadera. De hecho, fíjense en que entra el comprador y el vendedor vuelve a responder. Si acá, después de esta pausa, el comprador hubiera empezado a entrar de esta forma, ¿sí?, dependiendo de lo que hubiéramos visto acá, podríamos llegar a pensar en una compra. Pero nosotros acá vemos dominio del vendedor, comprador desesperado, dominio del vendedor, comprador desesperado, dominio del vendedor, pausa por parte del comprador, dominio del vendedor, pausa nuevamente por parte del comprador. Entonces esto que vemos acá podemos decirle que es fuerza verdadera, ¿sí? De hecho vemos al último como el comprador intenta activarse nuevamente para tocar este número redondo, el cual no llega a tocar. Entonces ya nosotros estaríamos pensando nuevamente en una venta. Bien, traders, acá nosotros tuvimos nuestra última velita, fíjense que fue un doji, ¿sí? Fue una vela muy chiquitita. El precio, como estipulamos, iba a tratar de alcanzar esta zona, ¿sí?, este número redondo. De hecho, fíjense que los vendedores se están activando nuevamente con fuerza. No sé cómo terminó esta formación. Yo lo que estipulo es que después de esta lateralización, cuando el comprador entra, ¿sí?, se vuelva a generar una lateralización acá. Habrá girado hace un rato y quizás haya roto.
Más tarde, si quieren, subo en TikTok la foto, nos fijamos cómo terminó esto. Si quieren que lo haga, lo buscamos. Total, no tengo problema. Así que bueno, traders, espero que les haya gustado el video, espero que le puedan sacar provecho a esta formación. Quizás lo hice un poco más largo de lo normal, pero estaba intentando que ustedes capten, ¿sí?, realmente cómo son los movimientos bajistas fuertes, los movimientos alcistas fuertes, las desesperaciones por parte de los compradores o de los vendedores. Si les gustó el video, los invito a que compartan en todos lados, en TikTok, Facebook, YouTube, con amigos en WhatsApp, Telegram, donde puedan, sí, que a mí me van a ayudar un montonazo, van a ayudar a ustedes, a mucha gente también. Así que bueno, traders, dejen un comentario si tienen alguna duda, déjenme un mensaje en TikTok o en YouTube si tienen algún problema o si tienen alguna inquietud. Les agradezco por haber llegado hasta acá y nos vamos a estar viendo nuevamente Open Binary. Me estoy quedando sin voz. Bien, traders, hasta luego y bendiciones para todos. Chau, chau.